Hola una vez más. En esta ocasión hablaremos sobre la literatura clásica y antigua. Contexto histórico. La antigüedad clásica, también denominada periodo grecorromano, es una extensa época histórica que abarca las civilizaciones antiguas de Grecia y de Roma entre los siglos VIII a.C. y el V después de Cristo. Grecia fue sin duda una de las civilizaciones más importantes de la época antigua. A ella le debemos en gran medida el surgimiento de la filosofía, la democracia, la poesía escrita y el teatro. Durante los siglos VIII y VI a.C., muchos griegos comenzaron a navegar por las costas mediterráneas, motivados principalmente por la necesidad de encontrar nuevas tierras. En estas búsquedas empezaron a fundar pequeñas colonias independientes, transmitiendo a ellas sus principales tradiciones y costumbres. De esta manera se extendió la civilización griega por gran parte del Mediterráneo. A pesar de la considerable extensión que alcanzó a tener Grecia, los habitantes griegos no conformaban un único estado, sino que estaban divididos en ciudades-estado o polis, cada una con normas y valores distintos, pero todas unidas en torno a tradiciones culturales, creencias religiosas y sobre todo similitudes lingüísticas, la lengua griega. En Grecia, cada polis era una entidad política y económica independiente que no respondía a ninguna otra autoridad gubernamental. Inicialmente, cada polis griega estaba sujeta a los mandatos de un oficial que cumplía funciones similares a las de un rey. Sin embargo, las ciudades-estado griegas pronto se convirtieron en oligarquías aristocráticas y posteriormente, siguiendo los pasos de la ciudad de Atenas, la mayoría de ellas adoptó el modelo de democracia. Fue en ese momento cuando las plazas públicas, denominadas ágoras, comenzaron a utilizarse como centros políticos. En las ágoras, los ciudadanos libres, que estaban conformados únicamente por hombres no esclavos, se reunían para debatir sobre asuntos y problemas importantes para el porvenir de la polis y con el fin de discutir las leyes que debían ser aprobadas o rechazadas. En varias polis, sobre todo en Atenas, los griegos le concedieron especial importancia a la educación, razón por la que adquirieron un gran carácter investigativo, lo que los llevó a cuestionar, entre otros, el funcionamiento del universo, los asuntos políticos y morales y la estética. De esta capacidad reflexiva nació la filosofía. Los primeros filósofos, denominados presocráticos, fueron los primeros en desarrollar principios racionales y organizados que permitían responder a los grandes misterios del universo sin tener que recurrir a los mitos, narraciones ficcionales que anteriormente daban respuestas a todos estos interrogantes. Fue en torno a estos primeros cuestionamientos filosóficos que nacieron algunos de los pensadores más reconocidos de la filosofía clásica: Sócrates, Platón y Aristóteles. En cuanto a Roma, surgió a mediados del siglo VIII a.C., cuando un grupo de tribus latinas, sabinas y etruscas decidieron confederarse junto al río Tíber para establecer una monarquía. Según la leyenda, Roma fue fundada por Rómulo y Remo, unos hermanos gemelos que luego de ser abandonados en el Tíber fueron criados por una loba. Al crecer, fundaron la ciudad de Roma en el lugar en donde el animal los encontró. Desde sus inicios, Roma se erigió como una monarquía. Todos sus reyes, excepto Rómulo, que fue el primero, fueron elegidos por el Senado. Es decir, en Roma no había una familia real cuyos descendientes ocuparan el trono, sino que el rey era escogido por sus virtudes y aptitudes. El último de ellos fue derrocado al establecerse la República Romana en el año 509 a.C. En la República Romana, el sistema de gobierno se basó en la elección anual de una pareja de cónsules del Senado que ejercían el poder ejecutivo. Durante este periodo, Roma conquistó la mayoría de territorios vecinos pertenecientes a la península itálica. No obstante, debido a la dificultad de mantener el control político sobre todos los territorios conquistados,
La expansión trajo consigo conflictos internos que concluyeron con el fin de la República. Al acabarse la República, se consolidó el Imperio Romano en el año 27 a.C. Durante este periodo, Roma no solo alcanzó su mayor expansión territorial, sino que también realizó sus máximos aportes culturales. El imperio finalmente entró en decadencia por luchas internas entre distintas legiones que buscaban conseguir el poder imperial. Bajo el reino del emperador Teodosio, el imperio se dividió en dos: el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, también llamado Imperio Bizantino. Con las invasiones bárbaras sumadas a la imposibilidad de conciliar las luchas internas, cayó el Imperio Romano de Occidente, dando inicio así a la Edad Media. Arte y cultura. Grecia fue una ciudad muy prolífera en cuanto a sus producciones artísticas y por ello sus modelos y técnicas han sido imitados a lo largo del tiempo. Roma, en cambio, tiene una historia mucho más agitada que la de Grecia y, más que reconocérsela por sus desarrollos culturales y artísticos, se le admira como la cuna de la administración política y militar. Muchas veces se critica a Roma por ser un epígono de otras expresiones artísticas, especialmente de la griega. Desde que Roma conquistó Grecia en el siglo II a.C., fue cautivada por la civilización helenística y su vínculo con esta es indescriptible. Por ello es que, aunque los romanos se hayan destacado en el derecho y la política, Grecia siempre fue un modelo cultural. De hecho, los mismos romanos reconocían mantener una actitud modesta con respecto a su producción artística y se enorgullecían de cargar con la responsabilidad de mantener viva la cultura griega. Esto no quiere decir que el arte y la cultura de los romanos no hayan sido significativos, todo lo contrario, precisamente debido a su carácter expansivo. Roma se nutrió de intercambio cultural con otras civilizaciones, sobre todo la griega, la mesopotámica y la egipcia, lo que generó sus expansiones auténticas. En cuanto a la escultura, los romanos y los griegos buscaron representar la belleza idealizada del ser humano y de los dioses. Por ello, idearon un canon de medidas que les permitía mantener la proporción armónica de las formas. La arquitectura de la antigüedad marcó los principales fundamentos arquitectónicos para el posterior desarrollo urbanístico de Occidente. Los arquitectos grecolatinos idearon modelos fijos para estructurar las partes que sostienen un edificio, la columna, el techo, la cubierta, etc. Grecia realizó uno de sus aportes arquitectónicos más importantes al crear el concepto de orden arquitectónico, mientras que Roma, adoptando muchos de los principios griegos, inventó técnicas de construcción supremamente elaboradas que le permitieron construir grandes obras. En general, las expresiones artísticas y culturales de la antigüedad clásica tuvieron un marcado carácter social. En la antigua Grecia, por ejemplo, se celebraron festividades teatrales y deportivos, estos últimos denominados Olimpiadas, entre las distintas polis griegas. Estos festivales, que se realizaban en fechas sagradas en honor a los dioses, tuvieron un valor tanto religioso y literario como político. Uno de los más importantes en Grecia fue el de las Dionisias, una serie de festivales en los que, además de que se debatían asuntos políticos y se realizaban rituales en honor a Dionisio, el dios del vino, se llevaba a cabo un importante torneo trágico, en el que 3 dramaturgos competían entre sí mediante la presentación de obras teatrales. En este mismo festival también se celebraban concursos de comedias y de poesía. Lo mismo sucedía en la poesía con los aedos, de cuya tradición surgió la épica. Los aedos eran poetas anónimos que en la antigua Grecia deambulaban por las distintas ciudades recitando en forma de canto y acompañados por instrumentos como la cítara y la lira, poemas orales que ellos mismos habían compuesto. Los poemas orales también fueron cantados por los rapsodas, quienes viajaban de pueblo en pueblo recitando fragmentos de poemas épicos compuestos por los aedos. Estos poemas en general relataban tradiciones griegas, conocimientos éticos y sobre todo hazañas
heroicas que eran cantados públicamente. Las creencias religiosas tanto en Grecia como en Roma también formaban parte íntegra de la vida cotidiana de las personas. Por ello es que el culto a los dioses integraba otro tipo de actividades como las representaciones teatrales. La civilización griega creó una serie de religiones sin dogmas que giraban en torno a un sistema mitológico politeísta. Según este, los dioses, que eran seres antropomorfos, interactuaban con los seres humanos y en ocasiones intervenían en sus vidas sociales y privadas. Los romanos también tuvieron una religión politeísta y sus dioses fueron heredados y adaptados de los griegos, de manera que hay una correspondencia casi directa entre los dioses de la mitología griega y los de la romana. Ahora observemos la relación entre los dioses griegos y romanos. La cultura helénica se estructuró a partir de una serie de mitos que eran narraciones ficcionales que explicaban el origen y la razón de ser de las cosas. Estos mitos, al igual que las demás producciones literarias, tenían un carácter educativo, debido a que la educación griega se fundamentaba en un modelo ejemplar en el cual los hombres debían aprender a comportarse según los valores de los dioses y los grandes héroes antiguos. La literatura en Grecia nació entonces como un vehículo para transmitir los preconceptos éticos que todo buen ciudadano griego debía adquirir. La cultura griega enfatizó sobre los siguientes temas: los hechos míticos. Explicaban el origen del universo y del ser humano por medio de las acciones de los dioses. Fue una constante en la literatura griega.
Los griegos buscaron representar los avatares de la realidad, ya que los dioses no eran figuras perfectas, sino personajes llenos de dilemas morales. También el ser humano. Los griegos se esmeraron por descubrir y expresar artísticamente la esencia del hombre. Por esta razón, la literatura griega se sumergió en la psicología del ser humano para develar desde los temores más profundos hasta los sentimientos más extáticos de felicidad y goce. La moral también fue un tema muy recurrente. Los griegos no solo se preocupaban por la belleza física del cuerpo humano, sino también por la belleza inmaterial que define a los hombres como personas y que se reflejan a través de sus acciones. Los héroes de los mitos, por ejemplo, no eran bellos únicamente por ser guerreros atléticos, sino por ser buenos moralmente y demostrar por medio de sus acciones todas sus virtudes. La literatura griega se manifestó a través de 3 géneros. El primer género fue la épica, conformada por cantos extensos escritos en verso, aunque normalmente se traducen en prosa, son de carácter narrativo. Las obras épicas en Grecia eran cantadas por los aedos y los rapsodas en los ágoras y narraban las hazañas y los conflictos de los héroes y dioses. El más importante aedo fue Homero, a quien se le atribuyen la Ilíada y la Odisea. El segundo género es el teatro. Fue un género bastante popular en la antigua Grecia, especialmente en Atenas, donde se produjo su máximo esplendor. Para la sociedad ateniense, el teatro era un acontecimiento social y por ser considerado como un espectáculo educativo, todos los ciudadanos tenían derecho a asistir a sus obras. Las obras de teatro griego estaban escritas en verso y sus representaciones participaban el coro, que pertenecía a un grupo de personas que cumplía la función de narrador y comentarista de las acciones teatrales. El corifeo, que era un miembro del coro con un papel más activo en la dramatización, por lo que funcionaba como un personaje en la obra. Y los actores, las personas que interpretaban los papeles de los personajes. El teatro presenta 2 subgéneros: la tragedia, que representa los conflictos entre los dioses y los hombres, caracterizados por el sufrimiento, la grandeza, el dolor y la catástrofe. Los personajes principales de las tragedias, que se dejan llevar por su ibris, suelen reconocer tarde sus errores, lo que conduce al punto de mayor clímax dramático. La anagnoris, momento en el que el personaje principal descubre su verdadero destino, que antes era oculto para él. Después de este momento se desencadena la peripecia, que es un giro trágico de fortuna que conduce al personaje principal a la desgracia y al infortunio. En cuanto a la comedia, se fundamentaba en la ridiculización de individuos comunes de la época por medio de un lenguaje desinhibido, sexual, satírico y escatológico. El principal exponente de la comedia griega fue Aristófanes, quien tuvo la audacia de burlarse del mismo Sócrates en su obra Las nubes. Como tercer género de la literatura griega tenemos la lírica. Aunque no fue tan relevante como la épica, la lírica griega tuvo también manifestaciones importantes. A diferencia de la poesía épica, la poesía lírica griega está escrita en verso, así que no es narrativa. Se centra en la expresión de los sentimientos del individuo. La poesía griega normalmente era cantada ante un público por un individuo o un coro, usualmente acompañado por algún instrumento de cuerda. Al igual que las artes, la literatura latina también adoptó los modelos helénicos. Sin embargo, ello no implica que haya sido una mera copia de los de la griega. Los romanos retomaron muchos de los tópicos literarios griegos y los reevaluaron, lo que dio origen a una expresión literaria particular. Si bien los romanos, en cuanto a estilo, buscaron emular a los grandes autores griegos, en cuanto a propósito, las obras latinas estuvieron más enfocadas hacia la exaltación del poder político de Roma y reflejaron un mayor interés por la oratoria. Esto era así porque Roma se vanagloriaba de ser una potencia militar y política,
y la expresión oral era muy importante para ocupar altos cargos. Los autores latinos plasmaron ese afán por el dominio de la retórica en sus obras literarias. Los temas de la literatura latina fueron adaptaciones de los de la griega. Ovidio, por ejemplo, se enfocó en la mitología griega, mientras que Séneca reescribió tragedias de Eurípides, pero poniendo énfasis en los dilemas morales. Recordemos que la literatura latina hace referencia a la literatura romana. La literatura romana se manifestó a través de 4 géneros. El primero de ellos es la épica. La épica latina estuvo bastante influenciada por la griega, especialmente por la Odisea y la Ilíada. Esto no es de extrañar, especialmente teniendo en cuenta que los griegos buscaron mantener una permanente vinculación con la cultura griega, que ya estaba ampliándose consagrada. La obra más importante de la épica latina es sin duda la Eneida de Virgilio. El segundo género es la lírica. La lírica latina utilizó modelos griegos para la producción de sus versos y se asemeja a la griega en el sentido en que es elaborada como una expresión íntima de sentimientos. Los autores más importantes de la lírica latina fueron Catulo, Virgilio, Horacio, Sulpicia y Ovidio. El tercer género es el teatro. El teatro latino produjo infinidad de tragedias y comedias, y la mayoría de ellas fueron adaptaciones de los modelos griegos. Se sabe que existió un teatro popular, pero infortunadamente no se conserva. Y el cuarto género es la prosa latina, que se desarrolló en la documentación histórica, la disertación filosófica y sobre todo la oratoria se destacó muchísimo. La oratoria tuvo gran importancia en Roma y por lo general los más reconocidos representantes de esta también fueron los más prominentes y respetados políticos. Cicerón fue el exponente más destacado de la prosa latina. Los autores griegos más representativos son Homero, quien escribió la Ilíada y la Odisea, Sófocles, quien escribió Edipo Rey, y Hesíodo, que escribió Teogonía. En cuanto a los autores más representativos de Roma, tenemos a Virgilio, quien escribió la Eneida, Séneca, quien escribió Fedra, y Publio Ovidio Nasón, quien escribió la Metamorfosis.